Feliz sábado y bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Como un recordatorio del tema de la escuela sabática del sábado pasado, donde aprendimos lo asombroso de la unidad, que tiene como fundamento la deidad. Queremos dar gracias a quienes se unieron a nuestro programa participando en la música especial. Damos gracias a nuestra hermana Marta Santos, la hermana Guadalupe González, nuestra nuera Ilse y Rubén Jr., nuestro cuñado José Eduardo Pérez Flores, Marvin Eduardo Gómez, a los integrantes del grupo Cela, Valeria, Claribel, Abdiel, Alfredo, Yameli y Walter, a los integrantes del cuarteto Comunión, Jaime, Rubén, Isaías y Milton, los integrantes del dúo Por Su Amor, Imer y Don. También damos gracias a nuestros hermanos de la iglesia y a familiares y amigos por compartir los temas del pastor Rubén Tenorio. Queremos decirles que hemos hecho una unidad con el fundamento de la deidad. El tema de este sábado, la experiencia de la transformación en Cristo. El canto, Débil soy. Bendiciones. I
Realmente es un gozo poder estar con ustedes y compartir y estudiar juntos la palabra de Dios. Esta semana hemos aprendido sobre la experiencia de la transformación. ¿Cómo es la experiencia de la transformación? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona es transformada? ¿Cómo podemos saber nosotros que hemos sido transformados? Y quiero invitarles para leer primeramente en la epístola de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6, donde Pablo nos dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo comienza presentando aquí la transformación usando la ilustración de las tinieblas y la luz. Y el concepto que Pablo presenta es que así como Dios hizo que en las tinieblas alumbrase la luz, y Pablo está refiriendo a la creación del mundo, así también Dios va a hacer que en las tinieblas de nuestra vida pueda resplandecer la luz del conocimiento de su gloria. Este mismo concepto es presentado también por Pedro. Cuando vamos a la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuevamente en este pasaje, Pedro vuelve a presentar el mismo concepto. La transformación consiste en el llamado de Dios para salir de las tinieblas y entrar a su luz admirable. Pero, ¿qué pasa cuando una persona es transformada? Uno de los aspectos importantes que nunca debemos olvidar acerca de la transformación es que nosotros, los cristianos, cuando somos transformados, no dejamos de ser seres humanos. Seguimos conservando tanto nuestra naturaleza humana como también nuestra naturaleza pecaminosa. En otras palabras, la transformación no quita nuestras naturalezas. No quita ni la naturaleza humana, ni quita nuestra naturaleza pecaminosa. Sabemos que seguimos siendo seres humanos, porque al igual que otras personas, tendremos todavía dolor, tristeza, sufrimiento, llanto, desesperación, depresión, que nosotros sabemos que, aunque son cosas que como cristianos no quisiéramos padecer, las padecemos, pero que no representan realmente un pecado. Nadie peca porque está triste y llora. Nadie peca porque se siente desanimado, porque se siente deprimido. Pero tenemos la otra naturaleza, que es la naturaleza pecaminosa. Y esta naturaleza pecaminosa son aquellas tendencias que tenemos como humanos, aquellas cosas que nos gustan, pero que son pecaminosas. Y
Es lo que nosotros entendemos en la Escritura, que se llama las obras de la carne, que son envidia, ira, malas palabras, idolatría, celos, todo tipo de cosas malas que sabemos que son pecado y que están en nuestra naturaleza pecaminosa, aun cuando somos transformados. Esto significa que la transformación no va a quitar nuestras tendencias pecaminosas, no las va a eliminar, no va a quitar nuestras inclinaciones, no va a quitar aquellas cosas que le gustan a nuestra naturaleza, pero que sabemos que no son buenas, que son malas, que aunque nos gustan, nos dañan, nos destruyen, nos quitan la vida espiritual, nos alejan de Dios y nos apartan de la salvación. Pero ¿cómo podemos entender en estos dos conceptos de que no perdemos nuestra naturaleza humana, ni tampoco perdemos nuestra naturaleza pecaminosa cuando nos convertimos? La transformación que viene de Jesús. ¿Y cómo es que entonces se realiza esa transformación, aún teniendo nuestra naturaleza humana y nuestra naturaleza pecaminosa? Bueno, precisamente es lo que tanto Pablo como Pedro están presentando cuando dicen: Dios nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. O Dios hizo que en las tinieblas resplandeciese su luz. ¿Cómo se genera entonces la transformación? ¿Dónde se genera? ¿Y qué es lo que ocurre en nosotros para saber que hemos sido transformados? Vamos a ver cómo Pablo desarrolla este concepto. En el libro de Efesios, y vamos al capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Y vamos a comenzar leyendo en el versículo 17, donde Pablo dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Ahora, aquí notamos que lo primero que Pablo presenta es que cuando una persona está en tinieblas, tiene un problema en su mente. Y Pablo lo presenta como la vanidad de la mente. En otras palabras, la mente no está pensando en cosas que realmente son constructivas. La mente no está pensando en cosas que realmente son de valor eterno, sino que la mente está ocupada en cosas temporales, superficiales, cosas que no traen ningún beneficio espiritual para la salvación. Pero Pablo dice: el problema está en nuestra mente. Luego expresa en el versículo 18 que las personas que no han sido transformadas, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué significa la palabra entenebrecida? Bueno, significa algo que está lleno de oscuridad. El entendimiento entenebrecido es un entendimiento que está en tinieblas, que no puede ver el camino correcto, que no puede discernir las cosas correctas en su vida. Y luego agrega, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Aquí Pablo agrega otros elementos.
y es que estamos ajenos de la vida de Dios. Quiere decir que estamos apartados de la vida espiritual. ¿Por qué razón? Bueno, por la dureza de nuestros corazones. Sabemos que aquí la palabra corazón se refiere a mente. Y entendemos que un corazón duro es un corazón insensible a la vida espiritual. Un corazón duro es un corazón que no se ablanda fácilmente, que no es sensible a la voz de Dios. Y por eso Pablo dice, cuando las personas tenemos una mente que no deja penetrar la vida espiritual, estamos viviendo en una vida de oscuridad. Y por lo tanto, no hemos sido transformados por Dios. Y luego agrega el versículo 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es interesante que una persona que se aparta de Dios no puede permanecer neutro y decir, bueno, yo ni voy a hacer el bien, pero tampoco voy a hacer el mal. Esa posición neutra no existe en los seres humanos. Si estamos con Dios, estamos en la luz. Si estamos con Dios, nuestra mente está dirigida hacia las cosas espirituales, hacia la salvación. Pero si no estamos con Dios, entonces nuestra mente no se queda en un término neutral. Pablo dice aquí, nuestra mente se va a inclinar hacia la vanidad, se va a inclinar hacia la impureza, se va a apartar de la vida espiritual. Por lo tanto, ahora entendemos que no vivir espiritualmente significa no haber sido transformados en nuestra mente. Significa que nuestro pensamiento, nuestro entendimiento está en tinieblas y no podemos percibir las cosas espirituales. Significa también que no solamente nos hemos apartado de Dios, sino que al apartarnos de Dios, automáticamente estaremos siguiendo el pecado. Por eso es que Pablo utiliza este concepto para ilustrar lo que él llama el viejo hombre y el nuevo hombre. Y entonces, ¿en qué consiste realmente el cambio del viejo hombre al nuevo hombre, que es la experiencia de la transformación? Porque cuando una persona no ha sido transformada, Pablo se refiere a él como un hombre viejo. Pero cuando una persona ha sido transformada, Pablo se refiere a él como una persona nueva. Pero en sí, ¿cuál es el centro de ese cambio? ¿Cuál es el centro de esa transformación? ¿En dónde se realiza el cambio de esa transformación? Y es lo que Pablo va a explicar en los siguientes versículos. Y dice el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cómo describe Pablo la experiencia de una persona que no ha sido transformada? Pablo lo ilustra con un viejo hombre que está viciado. ¿Qué significa estar viciado? Bueno, estar viciado significa estar atado a hábitos perjudiciales en la vida. Estar atados a tendencias perjudiciales en nuestra vida, que vienen a denigrar la vida
espiritual. Pero Pablo agrega en la última frase, conforme a los deseos engañosos. Las inclinaciones de la naturaleza no transformada, Pablo dice, son gustos, cosas que nos gustan, que nos agradan, pero que en realidad son un engaño. Es como decir, bueno, se convierten, aunque son cosas que nos gustan como humanos, se convierten en una decepción, algo que no puede llenar nuestra vida, algo que no puede llenar nuestro corazón. Y entonces Pablo pasa al versículo 23, donde él da la frase que nos enseña en qué consiste la transformación. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí Pablo presenta la declaración que describe la transformación. ¿En qué consiste la transformación? En renovar el espíritu de vuestra mente. Ahora, la palabra neuma, que aparece aquí en griego, y que se traduce como espíritu, es una palabra que se puede referir a varias cosas de acuerdo al contexto donde se le presenta. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando se habla del neuma de Dios, sabemos que se refiere a una persona, que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. También, cuando la palabra neuma se aplica a los elementos naturales, sabemos que la misma palabra neuma se refiere a el viento, a el aire. En el hebreo, el ruach, que significa aire o viento. Algo que nosotros no podemos ver, pero sabemos que existe, porque conocemos el poder que tiene el viento. Cuando la palabra neuma se utiliza para referirse al hombre, entonces la palabra neuma se aplica al pensamiento del hombre. En otras palabras, se aplica a la mente del hombre. Y encontramos una declaración aquí en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11, donde Pablo, hablando del neuma, del hombre, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. En este pasaje, Pablo presenta dos conceptos. El único que puede leer la mente de Dios, que conoce la mente de Dios, es el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. En otras palabras, la mente de Dios es transparente al Espíritu Santo. La mente de Dios es transparente a Cristo. La mente del Espíritu Santo es transparente a Dios. La mente de Cristo es transparente al Espíritu Santo. Lo cual significa que en el caso de Dios, ellos pueden saber qué es lo que está pensando cada uno de los miembros de la deidad. Por eso sabemos que en Dios todo es transparente. En Dios no hay sombra de variación, en Dios no hay engaño. Y por eso Pablo, cuando presenta este concepto, también dice en el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que el primer concepto es que la mente de Dios es transparente al Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede conocer el pensamiento de Dios. Pero en el caso del hombre, Pablo dice, nadie puede saber lo que hay dentro del Espíritu, que en este caso
el ruja es la mente, o el neuma en griego es la mente. Nadie puede saber qué hay en el pensamiento del hombre, sino solamente el hombre mismo, humanamente. Y claro, aparte del hombre, también Dios puede saber lo que estamos nosotros pensando. Por lo tanto, lo que Pablo está presentando aquí es que el único que puede conocer el pensamiento del hombre es, humanamente, el hombre mismo. Por eso cuando Pablo habla de la transformación, él utiliza la misma palabra neuma, que estamos aquí leyendo en el versículo 23, que dice, y renovaos o transformaos en el neuma, en el pensamiento de vuestra mente. La palabra nous, que Pablo utiliza aquí en griego y que es mente, se refiere a el órgano humano que genera los pensamientos del hombre. Por lo tanto, cuando Pablo habla de la transformación, él dice, lo que necesita cambiar es nuestro pensamiento en nuestra mente. En otras palabras, la transformación consiste en cambiar nuestra manera de pensar. Ahora, cambiar la manera de pensar es uno de los desafíos más grandes para Dios y también para los seres humanos. ¿Por qué? Porque muchas personas no deseamos cambiar nuestra mentalidad, no deseamos cambiar nuestra forma de pensar. Y mientras nuestra manera de pensar no cambie, no se puede tener una experiencia de la transformación en la vida. Por eso Pablo dice que cuando se renueva la manera de pensar o cuando se transforma el pensamiento, dice en el versículo 23 y ahora el 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. ¿Qué es lo que pasa cuando los seres humanos cambiamos nuestra manera de pensar? Pablo dice, hay una renovación que ahora está dirigida hacia la santidad de Dios, que está dirigida hacia la verdad. Ahora, cuando se habla de santidad, sabemos que la santidad es apartarse del mal y dedicar nuestro pensamiento a Dios y a las cosas espirituales. Por lo tanto, aunque nuestra naturaleza humana no puede ser cambiada, porque vamos a tener las tendencias carnales, como dice Pablo, yo sé que el mal está en mí, hasta que Cristo venga, o hasta el día en que resucitemos. Con todo eso, cuando se realiza la transformación, vamos a tener una manera de pensar distinta. ¿Y qué es lo que hace esta manera de pensar distinta? Bueno, lo que hace esta forma de pensar distinta es que nosotros, aunque nos gusta los deseos, como dice Pablo, carnales o pecaminosos, nuestra mente nos va a enseñar que estos deseos no son buenos. Aunque son cosas que a nuestra naturaleza, a nuestra carne le agrada, en nuestra mente nosotros sabemos que estos deseos no son espirituales y que no nos conducen a Dios, al contrario, nos apartan de Dios. Por eso cuando Pablo expresa la transformación en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 25, Pablo lo presenta de la siguiente manera. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, con el nous, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado.
Así que cuando nosotros nos transformamos, Pablo dice, nuestra carne todavía está sujeta a la ley o a las tendencias pecaminosas, porque a nuestra naturaleza pecaminosa le gusta lo malo. Pero doy gracias a Dios, dice Pablo, que ahora con mi mente, con mi pensamiento, le sirvo a la ley de Dios. En otras palabras, mi mente quiere hacer la voluntad de Dios. Mi mente quiere hacer lo bueno, aunque mi carne quiere seguir las tendencias pecaminosas. Pero cuando nuestra mente ha sido transformada, entonces nuestra mente se deleita en hacer la voluntad de Dios, aunque no podemos alcanzar a cumplir perfectamente la voluntad de Dios. Y eso es lo que Pablo presenta en el versículo 22, cuando dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Así que, ¿la transformación en qué consiste? Consiste en que nosotros ahora nos sentimos felices de poder cumplir la voluntad de Dios con nuestra mente, con nuestro pensamiento. Tenemos un pensamiento distinto. No tenemos el pensamiento de aquel que dice es que esto me gusta. Y como me gusta, yo no me voy a deshacer de lo que me gusta, porque me agrada. Pero cuando la persona ha sido transformada, él dice, no, yo sé que eso que me gusta es malo. Yo sé que eso que me gusta me aparta de Dios. Yo sé que eso que me gusta no lo puedo quitar de mi naturaleza. Pero sí entiendo que ahora mi mente se deleita en la ley de Dios, aunque no podemos cumplir esa ley perfectamente a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Y por eso dice en el versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué significa esta declaración? Que aunque nuestra mente esté dirigida hacia Dios, que aunque nuestra mente sea una mente espiritual, que aunque nuestra mente haya sido transformada, el mal todavía está en nuestros miembros. Y como el mal está dentro de nosotros, no podemos guardar la ley de Dios perfectamente, aunque nos deleitamos en cumplir la voluntad de Dios. No podemos alcanzar la perfección, no podemos alcanzar la obediencia perfecta. El único que la pudo alcanzar fue Cristo Jesús. Y el único que lo podía alcanzar antes de pecar y adquirir la naturaleza pecaminosa fue Adán. Pero después de que Adán pecó, adquirió la naturaleza pecaminosa, y esa naturaleza pecaminosa nosotros la hemos heredado. Y al heredarla, tenemos esa tendencia hacia lo malo, la cual cuando no somos transformados, todavía se encuentra en nuestros miembros. Pero la diferencia es que nuestra mente ahora ha sido renovada. Nuestra mente se deleita en la ley de Dios. Nuestra mente se deleita en las cosas espirituales. Nuestra mente se deleita en querer cumplir la voluntad de Dios. Cuando nuestra mente tiene esta tendencia espiritual, cuando nos deleitamos en las cosas espirituales, cuando nos deleitamos en cumplir la ley de Dios, entonces dice Pablo, es cuando nosotros hemos sido transformados, cuando hemos salido de las tinieblas espirituales de nuestro entendimiento, de nuestra mente, y hemos pasado a la luz del conocimiento de Dios, a la luz de la santidad y a la luz de la verdad. Que nuestra mente, que nuestro pensamiento sea
transformado por Dios, por su Espíritu Santo, para tener una mente espiritual, una mente que se deleita en hacer la voluntad de Dios.